Bienvenidos a la Puerta de Luis, tu portal a los misterios más ocultos de Asia. Aquí exploramos profecías, leyendas, desapariciones y fenómenos reales que la ciencia aún no puede explicar. Si lo asiático te integra, este canal es para ti. Cada semana exploramos los secretos más inquietantes del Oriente. Suscríbete, activa la campanita y acompañarme a abrir la puerta y descubrir los misterios con ojos asiáticos. Bueno, pero hoy vamos a hablar algo que no es tan inquietante. Vamos a hablar de una persona que nos dio mucho recuerdo. Y aunque su obra más famosa ya terminó hace casi 30 años, pero aún hoy sigue teniendo un impacto inmenso. Incluso muchos mangakas famosos que siguen activos actualmente han sido profundamente influidos por su trabajo. Aunque no haya leído su obra, seguro que has escuchado su nombre. Incluso si no eres lector de manga, es muy probable que lo conozcas. Y hoy vamos a contar su historia. Él es Akira Toriyama, autor de Dragon Ball. Akira Toriyama nació en 5 de abril de 1955, en una zona rural al noroeste de Nagoya, en la prefectura de Aichi. Este lugar se llama Nishinkasukai-gun. Estaba rodeado de campos de cultivo, con un entorno natural bien conservado. Aunque económicamente no era una zona desarrollada, tenía paisajes hermosos y un clima muy agradable. Al crecer en un lugar tan sencillo y tranquilo, Toriyama siempre mantuvo un carácter optimista e ingenuo. La vida en el campo tenía un ritmo lento, en lo que más adelante hizo que muchos asociaran su personalidad con la pereza una vez que se convirtió en mangaka. Desde pequeño, Toriyama vivió en la pobreza. Cerca de su casa solo había campos de cultivos, no había ningún tipo de instalación para que los niños jugaran. Por eso, desde temprana edad, su diversión era dibujar en el papel. Debido a la pobreza, solía dibujar en papel las cosas que deseaba tener. En ese entonces, él no sabía que ese método se llamaba copiar o calcar. Esto sentó las bases del estilo que desarrollaría como mangaka. En la primaria, Toriyama comenzó a dibujar animales adorables, pero su animal favorito para dibujar no era que la mayoría de los niños consideraba lindo. Era el gorila. Una compañera de clase que sabía que Toriyama le gustaba dibujar, le pidió que le hiciera un dibujo de un animal tierno, pero Toriyama, con toda seriedad, dibujó un gorila, y eso dejó a la niña completamente decepcionada. Su amor por los gorilas era sincero, incluso le pidió a sus padres que le compraran uno como mascota, pero claro, eso es imposible. Y por eso, en las obras de Toriyama es común de encontrar gorilas entre los personajes o elementos visuales. Poco a poco, todos comenzaron a darse cuenta de que en su clase había un chico que amaba dibujar. Los maestros solían encargarle a él a todas las decoraciones de la clase o los pósteres para los concursos escolares. En esa época, Toriyama también empezó a amar el manga y el anime. Sus favoritos eran los mangas de Osamu Tezuka y las animaciones de Disney, especialmente Astro Boy y 101 Dálmatas. Estas obras influyeron profundamente en sus estadísticas como dibujante, y su sentimiento de arte mejoró enormemente. Ganaba concursos de decoración de aula y también los premios en los certámenes escolares de arte. Eso fortaleció su confianza y aumentó su pasión por el dibujo. Con el paso del tiempo, Toriyama ingresó a la secundaria. Aunque aún amaba dibujar, ya no estaba tan interesado en el manga como antes. De hecho, dejó de leer manga desde el 4º grado de primaria. En lo que realmente le gustaba y en lo que era bueno era la ilustración. Si comparamos, el manga es como una película. Requiere una historia, guiones gráficos y personajes. La ilustración es como una fotografía. Necesita técnica, detalles, creatividad y una estética visual única.
Con esa pasión por el arte, Toriyama ingresó a la sección de diseños artísticos del Instituto Tecnológico de Nagoya. Allí tenía que dibujar aún más. El entorno técnico lo llevó a enamorarse de presentar máquinas y medios de transporte. Gracias a su entrenamiento desde niño en el copiado, combinando con su sentido artístico único, Toriyama sobresalía. Uno de los pósteres ganó un Premio Nacional de Arte para la secundaria. En 1974, al graduarse del instituto, Toriyama decidió no ir a la universidad. A pesar de la opción de sus padres, eligió ingresar directamente al mundo laboral. Consiguió un trabajo en una pequeña agencia de publicidad cerca de su ciudad natal, Nagoya, y como un diseñador gráfico. Era una empresa modesta, ubicada en el campo. Él pensaba que aprendería a hacer diseños de póster, pero la realidad fue otra. Solo le asignaban anuncios y folletos. Lo encontraba aburridísimo. Además, por su carácter relajado, solía retrasar sus entregas. Sin embargo, esa etapa lo ayudó a dominar el dibujo de objetos promocionales, lo cual luego influiría mucho en sus obras como mangaka. Trabajó así durante 3 años, pero no aguantó más y renunció. No era la vida que quería. Después de dejar el empleo, su calidad de vida cayó dramáticamente. Dependía de trabajos esporádicos como ilustrador freelance, pero no al ser famoso apenas conseguía encargos. No tenía ingreso y a veces tenía que pedir ayuda a su familia para sobrevivir. A pesar de esa situación, gastaba sus pocos ahorros en ropa nueva e incluso llegó a robar dinero de la billetera de su madre para comprar unos cigarrillos. Su vida se volvió completamente decadente y así estuvo casi un año entero. Por dentro sentía angustia, se preguntaba si su vida seguiría así para siempre. Pero un día, sin nada que hacer, Toriyama entró a una cafetería a pasar un rato. Allí hojeaba sin interés una revista que estaba disponible para los clientes. De repente, una página le llamó la atención. Era una convocatoria para un concurso de manga en la revista semanal de Shonen. Lo que lo asombró no fue el manga en sí, sino el gran anuncio de premio 500.000 yenes, que es aproximadamente 3.000 euros. Y él pensó, perfecto, soy bueno dibujando. Participó, ganó el premio y me vuelvo mangaka. Sigo realizando y ya no tengo que preocuparme por el dinero. Con esa emoción y esperanza, corrió a su casa y comenzó a crear su primer manga. Recordó a su ídolo Osamu Tezuka e intentó construir una historia desde cero. Aprovechó su experiencia como ilustrador y su formación técnica en diseño para crear sus primeros personajes. Era la primera vez que trabajaba tan seriamente en un manga, pero el destino fue cruel. No prestó atención a la fecha de límite. Cuando estaba por terminar su obra, el concurso de Shonen Magazine ya había cerrado y la próxima convocatoria era dentro de 6 meses. Toriyama no tenía cómo sobrevivir 6 meses sin ingresos, así que buscó otra revista con concurso. Encontró otra publicidad que ofrecía premios mensuales, aunque el premio era mucho menor, solo 100.000 yenes, que es aproximadamente 600 euros, pero no le importó, lo importante era ganar algo. Sin pensarlo más, eligió esa revista. Esa decisión, que parecía pequeña, marcaría el inicio de su leyenda. La revista que eligió era nada más y nada menos Weekly Shonen Jump. Akira Toriyama comenzó su camino de envíos a concursos. Sin embargo, las cosas no fue tan fáciles como él imaginaba. Envió varios trabajos, pero ninguno fue seleccionado. Tras repetidos fracasos, empezó a entender que el mundo de manga no era tan sencillo como había pensado. Pero Toriyama encontró a su mentor, Katsuhiko Torishima. Katsuhiko Torishima era un editor novato en Weekly Shonen Jump. Un día, mientras revisaba los trabajos de nuevos aspirantes, se topó con los originales de Toriyama y le llamaron la atención. Pero no fue por los personajes o la historia, sino por cómo Toriyama representaba los efectos de sonidos en su manga.
usando letras tridimensionales como si fueran carteles publicitarios. Le pareció muy original. Al revisar más a fondo la obra, Torishima notó que el manga de Toriyama era muy peculiar. No se enfocaba tanto en la narrativa o en el carisma de los personajes, sino en los detalles del vestuario, los objetos y diseños general. Parecía más un trabajo de diseñador gráfico que de mangaka. Eso lo hizo aún más interesante, así que decidió llamarlo. En la llamada le dijo a Toriyama: «Tu estilo es muy especial, aunque aún no eres maduro. Si sigues esforzándote puedes tener éxito. Envíame más trabajos. Quiero ser tu editor, convirtiéndote en un mangaka». Por cierto, el pago promedio por página es de 10.000 yenes, que es aproximadamente 60 euros. Esa llamada fue como un rayo de luz para Toriyama, una verdadera llamada celestial. Se sintió completamente motivado. Comenzó a crear nuevos trabajos y lo enviaba a Torishima, pero no se esperaba lo que venía. Torishima no era un ángel, era más bien un editor exigente. Cada vez que Toriyama enviaba un nuevo manuscrito, este le era devuelto una y otra vez, como «la historia no tiene ritmo», devuelto. «Los personajes no son interesantes», devuelto. «El estilo no es consistente», devuelto. «Entrega fuera de plazo», devuelto. Toriyama vivió casi un año entero en ese ciclo interminable de rechazos. La razón era clara. Torishima creía que, aunque Toriyama tenía talento para dibujar, no tenía una base sólida como un mangaka. Así que lo presionaba para que aprendiera rápidamente todo lo que un autor de mangaka debería saber. Y en efecto, eso ayudó muchísimo a su crecimiento, especialmente en su problema de dejar trabajos a medias. Mejoró mucho. Así, entre entrega y rechazos, Toriyama fue puliendo su habilidad como mangaka. A finales de 1978, por fin logró publicar su primer mangaka en una revista. La obra se llama Wonder Island. Fue su primer trabajo serializado y la primera vez que recibió pago como mangaka. Estaba tan feliz que se sentía como si fuera un autor súper popular. Sin embargo, aunque logró serializar, Toriyama apenas lleva unos años aprendiendo de manga de manera seria. Comparando con otros que desde niños soñaban ser mangakas, sus obras no fue bien recibida por los lectores. Toriyama dijo: «Sí, publicaste, pero estás en el último lugar de popularidad. Wonder Island es una obra muy inmadura, aunque estás muy lejos de verdadero éxito. Sigue esforzándote». Toriyama no se rindió. En el abril de 1979 lanzó su segunda obra, Today's Highlight Island. Aunque era una obra más madura que la anterior, la respuesta del público fue igualmente pobre. Seguía en los últimos puestos. Torishima ya no podía seguir viendo eso. Se dio cuenta de que, aunque el humor de Toriyama era genial, todos sus personajes eran hombres. Así que le sugirió: «¿Por qué no intentas dibujar una historia con protagonista femenina?». Pero a Toriyama no le gustaba dibujar chicas, ni siquiera lo intentaba. Sin embargo, no tenía la confianza para rechazar ninguna sugerencia editorial. Así que en agosto del mismo año, creó una historia corta con una protagonista femenina. El título era Tomato, la detective adolescente. Y sí, esa idea funcionó. La obra fue mejor recibida que las anteriores. Usar una protagonista femenina fue una buena jugada. Después de terminar Tomato, Torishima le intentó que siguiera la obra, también tuviera una mujer como personaje principal. A Toriyama no le emocionaba la idea, pero como siempre, las recomendaciones de su editor resultaban acertadas, así que comenzó a idear una nueva historia, con otra protagonista femenina. Esta vez, creó una niña muy especial. Usaba gafas, tenía gran sonrisa y era adorable, pero también tenía un poder destructivo enorme. Ese poder iba a conquistar el mundo del manga más rápido de que cualquiera podía imaginar. Y sí, esta niña es Arale. Y la obra se llama Dr. Slump.
Dr. Slump comenzó su serialización en 1980 en la revista The Weekly Shonen Jump. La historia se desarrollaba en un lugar remoto llamado Villa Pingüino, desde donde vivía un doctor que quería construir un robot idéntico a ser humano, pero accidentalmente creó algo muy diferente a lo que había imaginado, una niña robot llamada Arale. Así comenzó una historia, llena de imaginación y locura. Originalmente, Toriyama pensaba que esta obra duraría apenas unos 10 capítulos, pero para su sorpresa, la población fue tan alta que no tuvo más remedio que seguir con la serialización. Dr. Slump era una obra atípica para la revista. No tenía una historia principal definida, ni una estructura narrativa clara. En ella convivían humanos, animales, dioses, monstruos, aliens, y todo podían comunicarse entre sí. Eso resultaba extremadamente novedoso para los lectores. La experiencia de Toriyama copiando desde niño finalmente dio frutos. En la obra se veía que todo tipo de máquinas raras, extrañas, pero detalladamente construidas. También inyectaba un humor muy peculiar. Por ejemplo, la protagonista jugaba con excremento, hasta incluía al propio editor Katsuhiko Torishima como personaje dentro del manga. Era una obra desbordante de creatividad, humor absurdo e imaginación. El público objetivo era amplísimo. Adultos, niños, hombres, mujeres, todos disfrutaban la serie. Dr. Slump llegó rápidamente al primer lugar de la popularidad entre los lectores. Toriyama lo había logrado. Por fin saboreó el dulce de sabor del éxito. Cuando se publicaron los primeros tomos recopilatorios, se vendieron 1.3 millones de ejemplares, superando el récord anterior de Doraemon, que había alcanzado 1.2 millones. Pero eso solo era el comienzo. En 1981, el anime de Dr. Slump se transmitió por Fuji TV. El impacto fue gigantesco, la audiencia alcanzó el asombroso 36.9%. Más de un tercio de los japoneses veían el programa en ese momento. Los fans apodaron aquel año como el año de Arale. Cuando salió el volumen 6 del manga, alcanzó a los 2.2 millones de copias, marcando la primera vez que un tomo único de manga en Japón superaba a los 2 millones de venta. Parecía que nadie podía detener a Toriyama. Su nombre era conocido en todo el país, incluso por personas que nunca habían leído manga. ¿Por qué tuvo tanto éxito en esa obra? En resumen, porque reunía todas las cualidades de grandes obras anteriores, como Doraemon, etc. Era una comedia absurda sin lógica, pero también contenía amistad pura, toques románticos e inventos ingeniosos. Era divertida, tierna y creativa a la vez. Además, rompía todas las reglas. Toriyama dibujaba en lo que quería, ignorando por completo las convenciones. Eso le daba una libertad creativa inmensa, pero lo que más descartaba era el diseño. Toriyama no veía del mundo de manga, sino desde el diseño gráfico. Y en Dr. Slump se nota. Arale vestía atuendos distintos en cada capítulo, lleno de estilo y color. Las máquinas eran extravagantes y llenas de detalles. A diferencia de otros mangakas, Toriyama tenía un estilo muy limpio, casi no usaba tramas, o sea, tonos grises, lo cual hacía que sus obras se vieran más cercanas al cómic americano. Ese estilo sencillo facilitaba a la lectura para los nuevos lectores, y por eso la obra podía llegar a un público aún mayor. Gracias al éxito de Dr. Slump, Toriyama entró a una rutina frenética como mangaka de serialización semanal. En los primeros años ni siquiera sabía que podía contratar asistentes, teniendo tanto trabajo que la reproducción se volvió una laboral familiar. En su manuscrito marcaba con una X las zonas que deberían ir en negro, y sus padres y su hermana eran los encargados de rellenarlas. Su hermana a veces se salía de los bordes y, para corregirlo, pintaba más y más, hasta que el personaje terminaba con la cabeza enorme.
Durante esa época, Toriyama comprendió lo agotador que era serializar un manga a largo cada semana. Confesó que hubo momentos en los que dormía 1 hora cada 2 días. Como vivía en el campo, no había servicio de mensajería urgente, así que debería conducir al aeropuerto para enviar sus originales por correo aéreo. Estaba tan cansado al volante que ni siquiera podía distinguir los colores de semáforo. Más adelante, la llegada de fax le permitió enviar manuscritos sin moverse de casa, aunque al principio se negaba a usarlo, porque así ya no podía mentirle al editor diciendo «ya casi termino el manuscrito». Toriyama también contó que su récord durante la serialización de Dr. Slump fue de dormir solo 20 minutos en 6 días, 4 días sin dormir, una siesta de 20 minutos y luego 3 días más sin descanso. Por supuesto, todo ese esfuerzo se tradujo en una ganancia económica descomunal. Solo había pasado 2 años desde la aparición de Arale y en 1982 Akira Toriyama pagó 530 millones de yenes en impuestos, que eso es más de 3 millones de euros. Fue el mayor contribuyente entre todas las categorías en Japón en ese año. Ese mismo año Toriyama también contrajo matrimonio. Los medios lo titularon como la lujosa boda del hombre de los 530 millones. Muchos pensaban que ese sería su punto más alto, pero para sorpresa de todos, al año siguiente volvió a superarse. En 1983, Toriyama pagó 640 millones de yenes de impuestos. Ese récord se mantuvo imbatible durante 23 años, hasta 2006, cuando se prohibió por ley hacer públicos ingresos individuales en Japón, aunque eventualmente fue superado por Eiichiro Oda, el autor de One Piece. Fue una marca increíble. Y sí, Toriyama había alcanzado la cima, pero en ese momento la popularidad de Arale comenzó a decaer. Desde 1983, el ranking de Dr. Slump empezó a bajar. A veces incluso quedaba fuera del top 8. Su cuerpo ya no podía aguantar el ritmo de una serialización semanal. Estaba agotado y se sentía que necesitaba un descanso. Aprovechó la situación para pedirle al departamento editorial que le permitiera dar una concluida la obra. Como era de esperarse, la editorial no quería aceptarlo, pero tras insistentes negociaciones con Torishima, la revista Jump finalmente accedió con la condición de que después de 3 meses de descanso, presentara una nueva obra larga para serializar. Perfecto, por fin podía tomarse unas vacaciones. Con ese pensamiento, Toriyama reunió a sus últimas fuerzas para terminar Dr. Slump. Mientras probaba la idea a través de historias cortas, en busca de inspiración, a finales de 1983 publicó 2 nuevas historias cortas, Dragon Boy y La Gran Aventura de Tongpo. Dragon Boy era una historia de inspiración china, con kung fu y dragones mezclada con vehículos de alta tecnología. Tuvo una buena recepción entre los lectores. La Gran Aventura de Tongpo narraba el viaje de un chico en una nave espacial que aterrizaba en un planeta extraño para vivir sus aventuras. Y seguramente ya puedes adivinar, estas 2 historias serían las semillas en lo que vendrá después. En 1984, Arale desapareció del mundo de manga, como un cometa que brilló con intensidad, hermoso pero fugaz. Sin embargo, su recuerdo permanecía para siempre en los corazones de los lectores. En la edición del número 39, Shonen Jump de 1984, Dr. Slump se despidió oficialmente. Muchos lectores sintieron pena, otros pensaban que Toriyama estaba loco, pero ninguno de nosotros sabía que esto era solo el inicio de una leyenda aún mayor. Después del final, Toriyama realmente se tomó los 3 meses de descanso y ese mismo año, en la edición 51 de Shonen Jump, comenzó la serialización de una nueva obra larga duración. Una obra que no solo cambiaría a Shonen Jump, sino también al mundo de manga. Una obra que, incluso hoy,
sigue sin tener rival. Esa obra es Dragon Ball. Dragon Ball cuenta la historia de 7 esferas de dragón repartidas por el mundo, y quien las reúna todas puede invocar al dragón sagrado y pedir un deseo. El protagonista Son Goku se embarca en una aventura fantástica de ese mundo. Al principio Dragon Ball se basaba en relato chino clásico Viaje al Oeste, que si os interesa ya os contaré esta historia en el futuro. Y tenía como inspiración las películas de Kung Fu de Jackie Chan, ídolo personal de Toriyama. Era una comedia de aventuras ligeras y divertidas, un estilo que le gustaba y dominaba. El recibimiento fue bueno, ya que el nombre de Toriyama seguía siendo reconocido y llamaba la atención. Pero aunque no fuera impopular, tampoco era un fenómeno. En comparación con Dr. Slump, el arranque de Dragon Ball fue débil. En ese momento, el nuevo rey de Jump era Hokuto no Ken, el puño de la estrella del norte, que se había comenzado a serializar en 1983, justo cuando Dr. Jump empezaba a caer. Con su estilo violento y dramático, cautivó a los lectores con un poderoso impacto visual y se convirtió en el nuevo rey de manga de acción. Torishima vio que Dragon Ball no despegaba, empezó a preocuparse, y como antes, le dio consejos a Toriyama. Le sugirió incluir más escenas de combate, pero Toriyama no quería. Él prefería de conseguir la estructura tipo Viaje al Oeste, más concentrada en la aventura y en el humor. De hecho, tanto Arale como Goku eran reflejos del propio Toriyama, un joven agradable, sencillo en el campo, que no le gustaban los conflictos. Sin embargo, la popularidad de la obra seguía cayendo, llegando al puesto 10. Eso ya era preocupante. Había salido de su entorno rural para enfrentarse al mundo real, y aunque no lo quisiera, el mundo lo obligaba a cerrar el puño. Así nació un arco clásico, el torneo de artes marciales. El torneo de artes marciales era una competencia de lucha en formato de torneo. Aunque la idea de un torneo era común en las novelas chinas, en el manga japonés de la época aún no era tan habitual. Rápidamente, los lectores se engancharon con ese tipo de enfrentamiento organizado. La popularidad comenzó a subir, aunque Toriyama aún no se sentía del todo cómodo dibujando peleas. El aumento en el ranking lo que alegraba profundamente. En ese momento, el editor Torishima recibió una llamada de un amigo suyo, un diseñador de videojuegos llamado Yuji Horii. La conversación fue más o menos así. Oye, estoy desarrollando un nuevo videojuego. ¿Conoces a un mangaka que pueda ayudarme a diseñar los personajes? Claro que sí. ¿Conoces a Toriyama? Soy su editor. Le puedo preguntar. Genial. Te lo encargo entonces. Llamando a Toriyama. Oye, ¿a un trabajo para diseñar personajes en un juego? ¿Te interesa? No puedo. No he dormido nada últimamente. Volviendo a llamar a Horii. Perfecto. Toriyama dice que sí, que está interesado. Así, a pesar de su agotamiento extremo, Toriyama aceptó diseñar los personajes de un videojuego que haría historia, Dragon Quest. Dragon Quest, lanzado en 1986, fue un RPG de aventuras de fácil acceso y hasta hoy ha vendido casi 100 millones de copias en todo el mundo. Es conocido como el RPG nacional de Japón. Su trío creativo, Yuji Horii como director, Koichi Sagiyama como compositor musical y Akira Toriyama como diseñador de personajes. Fue apodado por los fans como el Triángulo de Oro de Dragon Quest. Mientras diseñaba personajes para el juego, Toriyama seguía dibujando Dragon Ball. Con cada nuevo torneo, las escenas de pelea mejoraban notablemente. Sus técnicas de dibujo pasaron de mostrar combates simples y algo cómicos a enfrentamientos dinámicos, veloces y emocionantes. En ese momento, Dragon Ball finalmente superó a Hokuto no Ken y Toriyama volvió a sentarse en el trono del manga. La editorial encargada con el auge de popularidad
le pidió a Toriyama que convirtiera por completo Dragon Ball en una manga de peleas. Toriyama respondió con firmeza: si vamos a enfocarnos en la lucha, entonces Goku debe crecer. Para los estándares conservadores de la época, cambiar la apariencia del protagonista era casi un tabú. Justo cuando Dragon Ball estaba ganando popularidad, ¿cómo iban a arriesgarse a modificar al personaje principal? Pero Toriyama, con un acto de rebeldía, envió el manuscrito antes de que el editor pudiera detenerlo, demostrando a un Goku ya adulto. Era demasiado tarde para echarse atrás. En el capítulo 166, Goku apareció completamente crecido, y no solo él había madurado. El arte de Toriyama también había alcanzado un nuevo nivel. Así comenzó uno de los arcos más épicos de la serie, el Torneo de Artes Marciales 23. Este fue el tercer torneo de la historia de Dragon Ball. Se extendió por casi 30 capítulos, abarcando 4 tomos recopilatorios. La pelea final entre Goku y Piccolo ocupó por sí sola un tomo entero. Fue la batalla mejor construida y la más intensa que Toriyama había dibujado hasta ese momento. Nadie podía haber imaginado que un mangaka comenzó como comedia de aventuras podía mostrar una lucha tan épica y apasionante. Toriyama también declaró que fue una de las peleas que más orgulloso se sentía, puso todo su corazón en ella. Goku finalmente se coronó campeón, y Toriyama sintió que había completado una historia de lucha entre bien y el mal, con un final satisfactorio. Fue algo cuando sucedió algo inesperado. Torishima, su editor de toda la vida, ya no estaría en cargo de Dragon Ball. Este cambio desconcertó a Toriyama, quien de nuevo expresó su deseo de terminar la serie. Pero por supuesto, la editorial se negó en rotundo. En ese momento la revista Jump se vendía más de 5 millones de copias por semana y Dragon Ball era su mayor pilar. No podía permitirse perderlo. Tras largas negociaciones, Toriyama aceptó seguir dibujando, aunque la condición personal de que sería el último arco. Pero ahora Goku ya era más fuerte del planeta. ¿Qué historia se puede contar a continuación? Entonces, Toriyama recordó la historia de gran aventura de Tongpo y pensó, ¿por qué no expandemos el mundo hacia el universo? Así nació el nuevo arco, la saga de los Saiyajin. La saga de los Saiyajin fue una evolución audaz en la historia. Toriyama introdujo el concepto de los Saiyajin, una raza de guerreros del espacio con poderes descomunales, y desarrolló un universo mucho más amplio y complejo. Este nuevo enfoque trajo consigo varios elementos innovadores. Primero, los personajes comenzaron a mostrar una mayor profundidad emocional. Aunque en obras anteriores ya había emociones, la mayoría eran el tono cálido y familiar, apropiadas para un público general. Pero ahora, Toriyama se atrevía a explorar emociones más complejas. La astucia de Raditz, el orgullo indomable de Vegeta y sobre todo la relación entre Piccolo y Gohan. Una de las más conmovedoras de toda la serie, esa evolución emocional elevó el desarrollo de personajes a otro nivel. El parcelo y el arte de Torishima también alcanzó nuevas alturas. Las peleas, especialmente la de Goku contra Vegeta, tenían un dinamismo impresionante. Incluso vistas hoy en día, esas escenas siguen siendo referencias visuales en el manga. Un ejemplo brillante es una secuencia donde Goku se lanza al aire. El rostro de Vegeta muestra sorpresa. La composición transmite una velocidad abrumadora. En las siguientes páginas, Toriyama alterna entre pausas dramáticas y golpes explosivos, creando un ritmo de combate casi cinematográfico. Esas escenas no solo eran espectaculares, sino que sumergían al lector en batalla. Gracias a estos momentos, la popularidad de Saga de los Saiyajin se disparó. El público nos esperaba que después de la pelea con Piccolo, la historia pudiera escalar tanto.
El primer anime de Dragon Ball concluyó exitosamente con un promedio de 21% de audiencia solo en la región de Kanto. Pero Dragon Ball no se detendría allí. Con el nuevo arco galáctico en marcha, Fuji TV preparó la segunda parte de anime. Nadie en la televisora sabía que esa secuela tendría un impacto no solo en Japón, sino en todo el mundo. Así, en abril de 1989 nació Dragon Ball Z. Dragon Ball Z era la adaptación animada de manga desde el capítulo 195 hasta el 519. Se emitió en más de 80 países y la popularidad internacional explotó. Toriyama continuó llevando la historia a su punto más alto con la siguiente gran saga, la saga de Freezer. Freezer, cuyo nombre en japonés proviene de freezer, congelador, representaba el emperador del universo. Aquí cabe mencionar algo divertido. Los nombres de muchos personajes de la saga Saiyajin están relacionados con vegetales. Saiyajin, o sea, viene de invertir la palabra japonesa para vegetal. Yasai, Saiya. Por eso todos los Saiyajin tienen nombre de vegetal. Vegeta, que viene de verdura. Kakaroto, que es el Goku, que significa zanahoria. Raditz, que viene de rábano. Bardock, el padre de Goku, que significa raíz de bardana. Nappa, que viene de coliflor chino. Y los miembros de las fuerzas especiales de Freezer tienen nombre de derivarios de productos refrigeradores o lácteos. En el contexto, Freezer como villano frigorífico que contiene a todos era perfecto. Muchos consideran la saga Freezer como el punto culminante de Dragon Ball Z. Toriyama llevó el concepto de poder de pelea al límite. Introdujo la idea de las transformaciones y sobre todo construyó un villano que era tan cortés como aterrador. Freezer se expresaba con extrema educación, incluso cuando eliminaba a sus enemigos. Esa contradicción encantó al público japonés. Además, Toriyama perfeccionó una técnica narrativa, la espera intencionada. El recurso consistía en presentar una situación desesperada, anunciar de antemano que el protagonista, Goku, llegaría, pero retrasar su aparición el máximo posible. Mientras tanto, otros personajes como Krillin, Gohan, Vegeta luchaban y sufrían, alimentando la televisión hasta el clímax. Este tipo de estructura, similar a las escenas de rescate de películas, generaba una expectativa brutal. Y finalmente Goku llegaba brillante, dorado, transformado en el Super Saiyajin. Su primera aparición no fue solo el momento más icónico de la serie, sino uno de los más legendarios en la historia de anime. En ese instante, Dragon Ball no solo era popular, se convirtió en un fenómeno nuclear. El impacto fue tal que incluso décadas después, los fans recuerdan con emoción ese instante de transformación. Sí, Goku se convirtió en Super Saiyajin, y Dragon Ball Z explotó a niveles nunca vistos. Pero al mismo tiempo, Toriyama estaba completamente agotado. Quería terminar la serie, y su descanso empezó a reflejarse en detalles. El cabello de Super Saiyajin era dorado, porque era demasiado laborioso entintarlo de negro. Freezer fue simplificado estéticamente, porque dibujarlo se volvía demasiado complicado. Y en varias escenas la narrativa visual mostraba signos de fatiga. Por ejemplo, el ritmo emocional del momento que Goku se transforma resulta algo apresurado en el manga. En el anime fue mucho mejor manejado. Toriyama mismo admitió que ya no tenía energía para continuar. Quería terminar la historia con la saga de Freezer, pero en ese momento ya no dependía solo de él. Dragon Ball había vendido cerca de 100 millones de tomos. Su impacto se extendía a múltiples industrias. Si Toriyama finalizaba la serie abruptamente, miles de negocios se verían afectados. Entonces, la editorial insistió, Toriyama cedió. Y así comenzó una nueva saga, la saga de los androides y Célula. La saga de los androides y Célula introdujo un nuevo giro.
Además de las transformaciones y las batallas épicas, ahora se añadía el viaje en el tiempo. En los años 90, incorporar la ciencia ficción de esta forma en un manga de peleas era algo muy innovador. Muchos lectores quedaron impactados, por ejemplo, por lo complejo y ambicioso del planteamiento. Pero a medida que Goku se volvía más y más poderoso y que los Super Saiyajin se multiplicaban, Toriyama se sentía cada vez más agotado. Su energía creativa empezaba a extinguirse. Ya no sentía que pudiera dibujar combates más impresionantes que los anteriores. Constantemente pedía a su editorial que le permitieran terminar Dragon Ball, pero la respuesta seguía siendo un rotundo no. Ambas partes discutían sin llegar aún de acuerdo. Finalmente, Toriyama se mantuvo firme. Después del próximo arco, lo terminó, pase lo que pase. Con esa decisión dio inicio a la nueva saga, la saga de Majin Buu. El arco fue muy especial porque Toriyama decidió volverse a sus raíces, pensando que era el final. Quiso divertirse y dibujar cosas que realmente le gustaba. Siempre había tenido un amor por el humor absurdo, y ese se reflejó en personajes como el Gran Saiyaman, Gotenks con sus bromas exageradas y muchas situaciones cómicas despreocupadas. En comparación con los arcos anteriores, la saga de Buu tenía un tono más ligero y juguetón. Aún así, fue también un arco con muchos momentos memorables. Por ejemplo, aunque Goku ya podía transformarse en Super Saiyajin 3, no podía mantener esa forma por mucho tiempo. Eso introdujo una noción de limitación realista en un manga donde el poder desaparecía no tener techo. El desarrollo del personaje de Vegeta también entró una conclusión emocional muy satisfactoria. Incluso personajes como Mr. Satan, a principio solo un alivio cómico, terminaron siendo claves en la narrativa, aportando corazón y humanidad. Muchos fans consideran que esta última saga es la más rica en emociones de toda la serie. A diferencia de Freezer o Célula, Majin Buu termina convirtiéndose en un ser bueno. Tal vez, en el fondo, Toriyama siempre creyó que nadie era verdaderamente malo. Solo existían personas extraviadas, y todos podían redimirse. Esa era su visión, simple y pura del mundo. Así, con Buu derrotado y la Tierra en paz, Goku vuelve a ser el mismo chico aventurero de siempre, libre para entrenar, explorar y hacer lo que más le gusta. En 1995, en la edición número 25 de Weekly Shonen Jump, Dragon Ball llegó a su fin. Ese mismo año, la revista alcanzó su récord histórico de ventas, 6.53 millones de copias vendidas en la edición doble año nuevo, un récord que jamás ha sido superado. Después de terminar Dragon Ball, Toriyama hizo algunas obras cortas, algunas tiernas, otras emocionales, pero ninguna logró captar la atención del público como su obra maestra. Muchos lectores ni siquiera saben que esas obras existen, pero para Toriyama todas eran igual de valiosas. Con el tiempo, la gente empezó a olvidarse un poco del autor, pero Dragon Ball seguía tan vigente como siempre. Aunque el manga había terminado, Toei Animation, Fuji TV y los patrocinadores no podían aceptar el fin. Después de negociar con Toriyama, en 1997, se lanzó una serie animada con una historia original posterior a la derrota de Majin Buu, el Dragon Ball GT. Aunque GT era claramente un producto comercial, no fue mal producido. Con el nombre de Dragon Ball, la serie tuvo gran notoriedad en muchos países, especialmente por la aparición de Super Saiyajin 4, que fascinó a muchos fans. El tiempo siguió su curso. En 2015 ya había pasado 20 años desde el final del manga, aunque Toriyama solo había hecho historias cortas desde entonces. Los ingresos generados por Dragon Ball seguían siendo suficientes para que viviera tranquilo el resto de su vida. La franquicia había generado más de 500.000 millones de yenes en ganancias totales. Eso ya es mucho, ya no sé cómo cambiarlo en euros. E incluso años después del final, los cálculos de ingreso seguían siendo astronómicos.
Toriyama ocupaba el segundo lugar en la lista de autores con más ingresos por regalias, 62.000 millones de yenes. El primero era Eiichi Oda, el autor de One Piece, con 128.000 millones, aunque ni siquiera alcanzaba la mitad de esa cifra. Hay que recordar que Dragon Ball había terminado hacía 20 años. Eso demostraba el impacto duradero de su obra, y el motivo por el que había vuelto a segundo lugar era uno solo: una nueva serie. Así es, en 2015 llegó una gran noticia. Dragon Ball regresaría oficialmente con una nueva serie canónica, con guión, diálogos y supervisión de Akira Toriyama en persona. La serie se llama Dragon Ball Super. En 2015, el anuncio de Dragon Ball Super sacudió por completo al mundo entero. Después de décadas de espera, una nueva historia original con la participación directa de Akira Toriyama llegaba para continuar la saga del final de Majin Buu. Aunque muchos lo vieron como una estrategia comercial, la emoción era imposible de contener. Los fans de todo el mundo celebraron el regreso. Sin embargo, Dragon Ball Super fue también objeto de muchas críticas y polémicas. Desde problemas de anuncio en sus primeros episodios hasta combates que no alcanzan a la intensidad de Dragon Ball Z, muchos sintieron que algo faltaba, pero si miramos con atención, Super reflejaba mucho más la esencia de Toriyama más auténtico. No olvidemos que Akira Toriyama siempre fue amante del humor, la diversión y de la historia despreocupadas. Es cierto que la animación fue dirigida a un público más joven y que su objetivo era ser un show familiar de televisión. Pero eso no quiere decir que se olvidaran por completo los fans más veteranos. De hecho, muchas escenas, personajes y momentos estaban claramente pensados para rendir homenaje a los seguidores de siempre. Sí, fue una jugada comercial. Por dentro de ese marco, Toriyama puso muchísimo de sí mismo e intentó mantener el espíritu de su obra. La primera parte de Super concluyó en 2018 y aunque la fiebre mundial no era tan masiva como en los 90, sí logró revivir el entusiasmo global por el Dragon Ball. En 2019, Akira Toriyama recibió un reconocimiento muy especial, la Orden de las Artes y Letras de Francia. Este galardón, creado en 1957, honra a personas con contribuciones sobresalientes al arte sin importar su nacionalidad. Ese mismo año, Dragon Ball fue nombrado embajador oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La imagen de Goku levantando los anillos olímpicos conmovió al mundo entero. En ese momento, Goku ya no era un personaje de manga, era un símbolo universal, una parte patrimonio cultural global. La historia que Toriyama creó vivirá para siempre en los corazones de millones de lectores, pero lamentablemente, aunque su legado siga vivo, en el corazón de Toriyama, muchos de esos recuerdos ya se habían desvanecido. En una revista con Masakazu Katsura, el creador de Video Girl AI, Toriyama confesó que había olvidado completamente quién era Tao Pai Pai. Durante los largos años de serialización, en innumerables noches en vela, dibujó capítulos tras capítulo, con una mente cansada y un cuerpo exhausto. Dragon Ball fue su obra más exitosa, pero quizás en el fondo fue también una carga dulce y pesada. En palabras del propio Toriyama, básicamente, una vez que termino algo, intento olvidarlo a propósito. Tengo que dejar atrás el pasado, pero si después de tanto tiempo todavía hay personas que quieren verlo, solo puedo decir gracias, de verdad, solo eso. Y Torishima, su antiguo editor, también dijo alguna vez, esto es una suposición, pero si Dragon Ball hubiera terminado con la saga de Freezer, tal vez Toriyama había podido crear una tercera gran obra maestra, pero él cruzó esa línea y se quemó completamente, quedó vacío por dentro. Sin embargo, quizás ese vacío le dio libertad. Después de eso, Akira Toriyama vive de forma tranquila, dibujando lo que quiere, sin presión, sin fechas de límite. Ahora es cuando verdaderamente dibuja desde el corazón.
Akira Toriyama, un chico nacido en el campo, que solo quería ganar algo de dinero dibujando, terminó creando un universo entero. Con su inocencia, su sencillez y su creatividad, superó todas las pruebas. Tal como Arale y Goku, enfrentó los obstáculos con una sonrisa y nunca perdieron su esencia más pura. Gracias a eso, nos regaló una infancia maravillosa y feliz. Recordamos esos días en que jugamos a convertirnos en Super Saiyajin en el recreo, lanzábamos ondas de Kamehamehas en la ducha, gritábamos Genki Dama con los brazos alzados e intentamos hacer la fusión con nuestros amigos. En todo eso no fue solo parte de nuestra infancia, sino una memoria invaluable. Gracias, maestro Toriyama, por habernos regalado un mundo tan bondadoso y lleno de luz. Usted dijo una vez que lo más importante para un mangaka no era la apariencia, sino la salud. Gracias, maestro Toriyama, por habernos regalado un mundo tan bondadoso y lleno de luz. Que descanses en paz. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te interesan más historias como estas, no olviden de seguirme, compartir este vídeo y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.